Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. Estamos una vez más para compartir un tiempo de la palabra de Dios y quería en esta hora compartir un periodo muy corto en la vida del profeta Elías, donde vamos a presenciar una situación que nos va a parecer bastante cotidiana a nosotros quizás. En esta mañana en la iglesia hemos considerado también un poco el tema del desánimo y vino a mi cabeza esta experiencia que vivió el profeta Elías y creo que puede ser de utilidad para nosotros. Uno de los profetas que más milagros hizo, que más portentos hizo y cuyo nombre quedó grabado en las páginas de la Escritura y es siempre recordado es el profeta Elías. El profeta Elías, durante su ministerio, hizo al menos 7 milagros muy grandes, que los recordaremos seguramente. Él fue quien oró para que no lloviese y el cielo se cerró durante 3 años y medio. Luego hizo que a través de esa hambruna Dios lo llevara a vivir, primero alimentado a los cuervos, luego en la casa de una viuda, e hizo que las vasijas de harina y aceite no faltaran, un milagro de multiplicación maravilloso. Más tarde eso, el hijo de la viuda muere y él lo revive, eh, obviamente siempre dando la gloria a Dios y siempre poniendo a Dios como el hacedor de esos milagros, pero fíjense que él era el canal de ciertos portentos impresionantes. Más tarde, tuvo una especie de debate público, podemos decir, una lucha, una guerra, podríamos también llamarlo, contra los profetas de Baal. Había 250 profetas y él solo profeta del Dios vivo. Y el desafío fue: pongamos aquí un holocausto sin fuego, preparemos todo, preparemos la leña, preparemos el animal o los animales y pidamos que descienda fuego del cielo. Y el fuego que descienda del cielo va a mostrar cuál es el Dios verdadero. Bueno, y allí tenemos todo el relato maravilloso que nos pone en la piel de gallina de cómo Dios envía fuego del cielo y consume el holocausto. Ese fue un milagro terrible. Y luego otro milagro. Murieron los capitanes y otros hombres que estaban ahí, también alcanzados por ese fuego. Terminado ese suceso, Elías le dice a Acab que iba a llover. Y después de 3 años y medio, donde la tierra estaba rajada ya y dura de no caer una gota de agua, ese día comenzó a llover. Y después de esto a Elías le caen amenazas. Y vamos a leer ahora en Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a leer en la palabra de Dios este pasaje. Y dice el versículo 1, Acab dio a Jezabel, estos eran los reyes de Israel, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Estos eran los 250 profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabeza, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez,
lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Bueno, hasta acá este tiempo, ¿no? Este tiempo en la vida de Elías. A él le tocó vivir en una época de muchísima apostasía. Miren, era terrible cómo estaba el pueblo de Israel en ese momento. De la mano de Acab y de su esposa Jezabel, que eran tremendos apóstatas, ingresó muchísimo lo que fue el culto a Baal, y fomentaban a los profetas de Baal y odiaban a Elías, porque Elías iba siempre con el aviso y la palabra de Dios para que se arrepintiesen de su mal camino. Y sabían que los juicios que venían de Dios eran pronunciados por Elías, y por eso a él lo perseguían. Sin dudas que, miren, hermanos, a cada uno de nosotros nos parece que la peor época quizás de persecución y de enfriamiento es la que estamos viviendo, pero siempre a lo largo de la Escritura vemos los altibajos y las oscilaciones entre la apostasía y la fidelidad. Lo cierto es que esta situación que acabamos de leer desanimó mucho al profeta Elías. Lo desanimó mucho porque Jezabel, que era más malvada aún que Acab, le dijo: mirá, los dioses me castiguen si vos mañana no estás como uno de esos 250 profetas que degollaste. Porque cuando el fuego de Dios cayó del cielo y consumió el holocausto, la leña, el altar y aún a los capitanes que estaban ahí, quedó demostrado que el Dios vivo era Jehová, y él, tomando una espada, degolló a los 250 profetas. Y esto enervó mucho los ánimos de Jezabel, y también los de Acab, pero Acab era más cobarde, se escondía detrás de su esposa. Pero fíjense qué tiempo de apostasía, qué tiempo de persecución. A nosotros nos suena mucho cuando hoy decimos algo que es el concepto de Dios y sentimos que este concepto es perseguido. Quizás vamos con la verdad de Dios, de defender la vida, y votan las leyes del aborto. Vamos con la verdad de Dios diciendo que varón y hembra los creó
y surgen como nuevas formas que se quieren imponer a nuestros hijos y a nuestra sociedad. Y nos sentimos perseguidos. Pero imaginen Elías. Y saben una cosa, de esta historia podemos sacar algunas enseñanzas. La primera es que aun cuando parece que todo está ganado, pueden surgir inconvenientes y pueden surgir amenazas. Esto le sucedió a Elías después de un milagro tremendo. Y después de ese milagro él oró y Dios abrió las puertas de los cielos y cayó agua. Pero en ese momento aún él recibió las amenazas. Muchas veces creemos que porque quizás somos participantes de algo que marcha bien, vamos a dejar de tener inconvenientes, vamos a dejar de tener luchas. Pero la historia es clara y en Elías nos dice que la guerra es espiritual. Quizás haya algún enemigo vencido, quizás haya alguna batalla ganada, pero siempre mientras estemos en este cuerpo de carne tendremos una guerra espiritual, porque no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las huestes de maldad en las regiones celestes. Y eso es lo que opera en los hijos de desobediencia. Por eso si no persigue uno, va a perseguir el otro. Y esto quizás había llegado ya al hartazgo de Elías, al punto del segundo punto que quiero remarcar, que es le pidió a Dios que le quite la vida. Sin duda es un sinónimo de una depresión muy profunda que el profeta Elías atravesó. Pedirle que le quite la vida, después de haber visto con sus ojos tantos portentos, después de haber visto la mano de Dios haciendo que la harina y el aceite no acaben, él dijo, basta. Hermanos, no tenemos que preocuparnos o asustarnos cuando vienen pensamientos de desánimo, porque vivimos en un cuerpo que es débil, vivimos en un cuerpo que se cansa, que se agota, como le pasó a Elías, y él llegó a pedir que Dios mismo le quite la vida. Por supuesto que es bastante llamativo porque mientras Elías pidió que le quite la vida, Dios tenía algo para él maravilloso. ¿Cómo murió Elías? Sería la pregunta. Y podemos decir claramente, Elías no murió, no vio la muerte, Elías fue arrebatado. Así que hermanos, Dios es el dueño de la vida. Dios es el que tiene todo preparado para nosotros. Y este arrebatamiento de Elías fue como un anticipo también de cómo Dios tiene el poder para quitarnos a nosotros de esta vida, cómo pedir que nos quite la vida. El creyente siempre debe luchar, siempre debe ir para adelante. Y Dios se lo fue demostrando de distintas maneras. Fíjense que cuando Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces acá? Elías estaba a un costado de su tarea. Elías era un hombre llamado a trabajar. Vos y yo somos personas llamados a trabajar para la obra de Dios. Y no debemos estar a un costado, ni en una peña, ni en una cueva, ni abajo de un enebro. Debemos estar haciendo la tarea que Dios nos encomendó. A veces desfallecemos, faltan fuerzas, pero fíjense que cuando Dios le dijo, ¿qué haces acá? Él dijo, siento un vivo celo por Jehová. O sea, su dolor era genuino. Y él decía, y mataron a todos los profetas, vienen por mí, no queda nadie vivo sino solo yo. Bueno, es maravilloso ver en este pasaje cómo Dios aclara dos cosas. En primer lugar, es Dios el que va a él cuando él se siente de esta manera. Dice que el ángel de Jehová le confortó poniéndole aún alimento en la cabecera donde él estaba recostado. Y va a ser Dios el que conforte nuestra vida cuando nosotros estemos atribulados, cuando nosotros nos sintamos que desmayamos, que no tenemos fuerza. El tema es que tengamos calma, porque Dios nunca nos desampara. Entonces Dios lo primero que le muestra es, primero, que no estaba desamparado. Y a lo último del pasaje le muestra que tampoco estaba solo. Dice que él, en la última parte del pasaje, dice que
yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron. Hasta ese momento había 7.000 por lo menos cuyas rodillas no se habían doblado. Quiere decirse que cuando Elías en su perspectiva veía que él era el que estaba así, que había quedado solo, Dios le decía en primer lugar, yo no te desamparé. Y en segundo lugar, vos no sos el único. Así que animémonos con esto. Dios siempre guarda un remanente fiel. Quizás uno diga, bueno, pero yo veo que en tal iglesia se lo toman todo más liviano, o tal hermano, tal creyente, que la verdad que vive tranquilo como vive el mundo y además es creyente, y uno se sienta solo a veces en esa batalla, pero lo importante es la fidelidad, porque un día Dios te va a decir, ¿qué haces acá? Y ahí tenés que poner tu nombre. Otro punto hermoso, ¿no? Y se ha hecho mucha especulación a veces sobre este tema de qué significó todo eso que pasó cuando pasaba Dios, ¿no? Porque hubo un viento fuerte, y Dios no estaba allí. Hubo fuego, las rocas se partieron, pero sin embargo, Dios estaba en el delicado silbo apacible. ¿eh? Esto nos enseña que a veces no siempre vamos a estar participando de grandes milagros, de grandes movimientos, y quizás era un poco lo que tenía que aprender Elías. Elías que había visto cómo se había secado la tierra, Elías que había visto descender fuego del cielo, tenía que entender ahora que llegaba el tiempo de ver a Dios obrando en el silbo apacible y delicado. Y saben una cosa, esto nos habla de que siempre es importante la constancia. Nosotros, nuestra mente no va a entender a Dios. Lo que sí tenemos que hacer es obedecer a su palabra. Y Él nos pide fidelidad. Él nos celebra cuando nos dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo que Dios nos encarga a nosotros es fidelidad. Y no siempre vamos a estar viendo grandes movimientos, grandes milagros, grandes masas de gente viniendo a nuestro llamado a seguir al Señor. Quizás nos toque ver un puñado solamente, pero lo importante es que en ese puñado, en ese silbo apacible y delicado, allí está Dios, porque Dios está donde nos manda que trabajemos, y Dios está donde nosotros somos fieles y vamos detrás de su obediencia. Y por último, ¿no? Dios fue el que lo alimentó y el que lo confortó. Él le mostró que no lo había desamparado y le mostró que no estaba solo, pero no solo eso, sino que le dio las fuerzas para seguir adelante. Mucho camino te resta. A veces uno quiere que todo se termine pronto. A veces uno dice, bueno, tiro la toalla. Mucho camino te resta. Y para ese camino que resta, el alimento viene de Dios. Dios nos va a sostener. Dios nos va a dar las fuerzas. A veces gastamos más fuerzas pensando en todas las fuerzas que vamos a tener que gastar que verdaderamente las que necesitamos gastar. A veces nos cansamos de antemano afanándonos por todo lo que tenemos por delante. Y sin embargo, lo único que tenemos que hacer es obedecer e ir despacito y disfrutar el tiempo con el Señor, gozándonos en el servicio, asistiendo a donde Él nos llama que asistamos. Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar el alimento. Elías tiene mucho para contarnos algún día. Cuando estemos en la gloria, Elías nos va a decir, ¿saben qué? Yo me desesperaba, pero Dios mandó cuervos que me traían la carne. Yo me desesperaba, pero Dios hizo que no falte harina ni aceite. Yo me desesperaba, pero Dios puso una torta cocida en mi cabecera el día de la Gran Depresión. Queridos hermanos, animémonos y sigamos adelante porque Dios nos sustenta. Él nos llama a que sigamos fieles.
escuchando el silbo apacible, haciendo nuestra tarea, predicando, anunciando, folletizando, invitando, orando, llamando, asistiendo, consolando. Tantas tareas que no son quizás tan espectaculares, pero en las cuales podemos ser utilizados en la mano de Dios. Que no desfallezcamos, que no pensemos que no tendremos fuerzas, porque Dios a su tiempo nos dará la fuerza necesaria. Que Él nos bendiga ricamente en este día. Amén.